Dios, hermano. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra bendita y poderosa en esta mañana: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bendito sea el Señor. Y con esta poderosa palabra quiero empezar este hermoso mensaje. Basado en este tema, ¿cómo saber cuando Dios me está dirigiendo? ¿Cómo yo sé cuando es Dios el que está guiando mi vida y no soy yo haciendo mi voluntad? Bendito sea el Señor. Y vámonos a la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 2:12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. ¿Cómo saber que Dios dirige nuestra vida? Es porque estamos nosotros caminando en aquella obediencia. ¿Cómo yo sé, hermano? ¿Cómo yo sé que Dios es el que me habla, el que me dice: Rafael, haz esto, haz lo otro? ¿Cómo yo sé? Es porque usted está caminando en la obediencia cada día. Gloria sea al Señor. Muy buenos días con todos. Dios los bendiga. ¿Cómo yo sé que Dios dirige mi vida? Es cuando nosotros dejamos de hacer nuestra voluntad para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Es cuando nosotros nos rendimos a hacer lo que queremos, lo que pensamos y como nos imaginamos, para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios, hermanos, dirige nuestra vida, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando Dios dirige tu vida, nada te va a faltar, hermano. Nada. Nosotros que somos papás, los que somos papás en este live, los que ya tenemos hijos, no hacemos faltar nada a nuestros hijos. Nos desprendemos de todo, trabajamos arduamente para darle lo que ellos necesitan, ¿verdad? Nosotros, siendo malos, hacemos eso. ¿Cómo y cuánto más? ¿Cuánto más nuestro Dios no hará por cada uno de nosotros? Nosotros, hermanos, nos vamos a dejar dirigir de parte de Dios cuando abandonamos todo lo que a nosotros nos parece que está correcto y está bien. Hay veces nosotros creemos y pensamos que lo que estamos planificando, planeando, va a resultar para bien. Y luego, cada día, en el hacer, vemos los resultados negativos. Y vemos el resultado negativo y decimos todavía en nuestra humanidad: ¿por qué estas cosas me suelen pasar a mí? ¿Por qué me tiene que pasar este problema a mí si yo estoy haciendo las cosas correctas? No, iglesia. No estás haciendo las cosas correctas. No estás permitiendo que Dios dirija tu vida. ¿Y cuándo lo vas a permitir? Cuando tú dejas de hacer tu voluntad. Cuando tú te acercas a Él, cuando tú te acercas a Dios a través de tu oración, de tu clamor, y te rindes. No es malo que tú planees proyectos, no es malo que tengas sueños, no es malo que tengas anhelos. ¿Sabes cuándo es malo? Cuando todo ello lo haces porque a ti te parece que está bien. Cuando todo ello lo llegas a realizar porque tú crees que te va a resultar bien, y luego viene lo malo. Empieza aparentemente bien, pero luego viene el fracaso, luego viene el dolor por haberlo hecho. ¿Y sabe qué sucede? En nuestro desconocer e ignorancia, acusamos a Dios. Buenos días, amada iglesia. Le echamos la culpa a Dios de nuestro fracaso. Le echamos la culpa a Dios porque nos está saliendo mal las cosas. Cuando eres tú, cuando he sido yo el que no ha querido escuchar a Dios. Es que tú pretendes que lo que tú quieres hacer
no hay nada de malo. Tú pretendes que todo va a salir bien. La pregunta es en esta mañana, ¿será bien para Dios y delante de Dios? ¿Que lo que vas a hacer será de bendición? Esa pregunta te tienes que hacer en esta mañana. ¿Cómo saber cuando Dios está dirigiendo mi vida? ¿Cómo lo sé? Y vámonos a la Biblia a mirar esta historia de un hombre, de un profeta, que a pesar de que quizás no entender la orden que Dios le estaba dando, él ejecutó, él lo realizó, él lo hizo, él obedeció. Y cuando tú te dejas dirigir por Dios y cuando tú obedeces la voz de Dios, no pasarás escasez, no pasarás hambre, no pasarás vergüenza, no pasarás necesidad, porque su palabra la respalda, hermano. Dios respalda su palabra a todo aquel que camina obedeciendo la palabra, dejándose dirigir y guiar por él. Y miren la Biblia conmigo. Vaya a esta historia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Anótelo ahí, por favor. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2 al 5. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2 al 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Nos va a hablar acerca de esta historia de un hombre, de un profeta de Dios. Y dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2 hasta el 5. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Usted está entendiendo de quién estamos hablando, ¿verdad? ¿De quién cree que estamos hablando en este momento? Primera de Reyes 17, 2 al 5. Dios le da una orden a este profeta. Y le dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y órale, Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire lo que Dios le está diciendo al profeta Elías. Óigalo bien. Dios le está dando una orden al profeta. Así es, iglesia. Y Dios le dice al profeta, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y mire lo que dice el versículo 5. Oiga bien, Primera de Reyes 17, versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Eso es, Jonathan. Cuando Dios te habla algo, hermano, hermana, y tú lo obedeces, no serás avergonzado por nada ni por nadie. El profeta obedeció. Que Dios te hable, te dé una orden y te diga lo que le está diciendo el profeta. Apártate, anda al arroyo de Querit, quédate por un tiempo, beberás del arroyo y no te preocupes, porque yo he mandado, dijo Dios, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y si nosotros miramos nuestra lógica natural, y si nosotros nos basamos a nuestra lógica humana, diríamos, ¿cómo que los cuervos van a alimentar mi vida? Si los cuervos ni bien tienen alimento en la boca, se la comen. ¿Cómo puedo entender que Dios va a usar los cuervos para alimentarme? Es que tú tienes que entender que si tú le crees a Dios, que es la fe, cuando tú le crees a Dios, Dios activa su promesa. Y el profeta Elías está obedeciendo a Dios.
a la cual Dios le dio una orden. Él la ejecuta, Él la obedece, y al obedecerlo, lo imposible, lo sobrenatural, se hace visible, se hace posible. Y dice la Biblia en el versículo 6, los cuervos le traían pan y carne en la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea, su vida era sustentada, su vida era suplida, sus alimentos estaban ahí. ¿Por qué? Porque él decidió dejarse dirigir por la voz de Dios, porque él entendió que cuando Dios habla algo y uno lo hace, cuando uno lo ejecuta, cuando uno lo lleva a la práctica, lo que Dios dice en su palabra, serás de bendición, serás bendecido. Serás bendecido, amada iglesia. Tenlo por seguro que eso pasará, hermano, hermana. Cuando tú obedeces al Todopoderoso, cuando tú llevas a la práctica lo que Él quiere dirigirte, tú serás de bendición. Porque Dios, oiga bien, Dios nunca te va a dirigir a algo malo. Porque Dios nunca te va a guiar a un abismo, jamás. Jamás lo va a hacer el Señor. Bendito sea Dios. Acaba de ver usted, a la luz de la palabra, esta historia poderosa. Cómo este hombre de Dios, cómo este profeta decide hacerle caso a Dios sin ponerse a pensar, ¿será verdad? ¿Así lo hará el Señor? Cuando tú entras en esa duda, toda tu oración fue en vano. Bienvenidos hermanos. Toda tu oración fue en vano, porque te pusiste a derramar delante de Dios todo, y luego dudaste, y luego desconfiaste. ¿Cómo quieres ver la promesa de Dios? ¿Cómo quieres ver la provisión, la bendición de Dios si dudaste? Por eso, amada iglesia, ¿cómo yo sé cuando Dios dirige mi vida? Cuando yo lo escucho atentamente y empiezo a ejecutarla. Así es, no dudó por nada el profeta y lo realizó. Y por haber obedecido la voz de Dios, fue bendecido, fue bendecido. Ahora quiero que veas otro personaje más de la Biblia. Otro personaje más para seguir entendiendo que es importante que nosotros nos dejemos dirigir por la presencia de Dios. Hoy en día, amado hermano, hermana, hoy tenemos a un ayudador. Hoy tenemos a alguien a quien podemos acudir y Él está ahí para darnos la mano. Se llama Espíritu Santo. Hoy no estamos solos, hoy no estamos huérfanos. Hoy tenemos al Espíritu Santo, al cual quiere ayudarnos. Somos nosotros que muchas veces rechazamos ese favor, esa ayuda de Dios. Y mire conmigo, por favor, a la luz de la palabra, este personaje también, que a pesar de tener mucha experiencia, que a pesar de que tenía experiencia en aquellas batallas, porque era un hombre de guerra, decidió creer a Dios, decidió confiar en Dios, decidió hablar con Dios y decidió escuchar a Dios. Mire conmigo el libro de Primera de Crónicas, capítulo 14. Primera de Crónicas, capítulo 14. Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 14 al 16. Mire conmigo esta poderosa palabra. Gracias, hermano. Primera de Crónicas 14, versículo 14 al 16. Vamos a hablar de David. Mire lo que dice ahí. David volvió a consultar a Dios. Buenos días, hermana. David volvió a consultar a Dios. Oiga bien lo que dice Primera de Crónicas 14. Y Dios le dijo, wow. Y Dios le dijo, mire, hermano, cuando nosotros venimos y nos acercamos a Dios con ese corazón sincero y le hablamos, Él también te va a hablar. Dios quiere hablar a tu vida, hermano, hermana.
Dios quiere dirigir tu vida, amada iglesia. Dios quiere darte las pautas, el camino a la solución. Esta es la respuesta que tanto estabas esperando a tus problemas. Por eso es que no se acababan. Pero dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 14 al 16. David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo: no subas tras ellas, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Versículo 15. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Mire, hermano, mire el versículo 16 para que usted se goce en esta mañana. Hizo pues David, óigalo bien lo que dice la palabra del Señor, le estoy leyendo palabra de Dios. Hizo pues David como Dios le mandó. Hizo pues David como Dios le mandó. Y derrotaron, oiga bien, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Mire el resultado de David por hacer algo que aparentemente es fácil, pero no todos lo suelen y lo quieren hacer. David, hermano, David va y le consulta a Dios antes de enfrentar a los filisteos. David va ante la presencia de Dios y habla con el Señor. Y dice la Biblia, y Dios le dijo: Dios te quiere hablar. Vamos, hermano, hermana, tú que me estás escuchando quizás por primera vez, yo quiero dirigirme a ti y quiero decirte que Dios está esperando que tú le hables. Dios está esperando que tú vengas a Él con ese corazón sincero. Y Él te quiere hablar. Él te quiere dirigir, Él te quiere guiar. Él te va a dar la estrategia, te va a decir: ¿sabes? Deja ya de estar peleando en tu hogar. Antes de hablar alguna palabra incoherente, alguna palabra que no edifica, escucha. Dios te va a dirigir, Dios te va a guiar. No hay nada más hermoso, hermanos, en nuestra vida que todas las cosas que queramos hacer, sea cual sea, por más mínima que parezca, usted vaya y le consulte a Dios. Y Él te hablará, Él te dirá lo que tienes que hacer. Y oiga bien lo que te voy a decir. Y si al hablarle a Dios, Dios aún no te responde, aún no lo lleves a cabo, aún no lo ejecutes. Y te lo digo esto por experiencia, hermano. Hace muy poco vinieron a mí a proponerme hacer un negocio, un gran negocio, un buen negocio, que en teoría, que en papeles no había pierde, que en escritura iba a ganar mucho dinero. Gracias a Dios soy empresario, gracias a Dios tengo negocios, gracias a Dios. Y vinieron a plantearme en hacer otro negocio de otro rubro, que lo analicé, fui, averigüé y todo estaba perfecto, todo estaba bien. Iba a ganar mucho, mucho. Pero ¿sabe qué hice? Después de mirar, escuchar y analizar las propuestas, me fui y hablé con Dios. No me dio la respuesta en un día, no me dio la respuesta en 2 días, no me dio la respuesta en 3 días, no me dio la respuesta en 4 días. Y venían a mí, me decían: ¿y cuál es tu decisión? Yo decía: aún no te la puedo dar. Dios aún no me confirma si ya lo hago o no lo hago. Así ha pasado más de un mes. Y vinieron a mí nuevamente a decirme: dime, ¿cuál es tu respuesta? ¿Entras o no a la asociación, a la sociedad, para poder hacer este proyecto? Vamos ya, anímate, todo está bien. Mira esto, lo otro, solo necesitas, deposita ya lo que te corresponde y ya está. Ya está la empresa creada y solo faltaba que yo dijera sí. Y decidí decir que no.
porque Dios aún no me decía hazlo. Y saben, hermanos, yo digo que no. Pasan 2, 3 días, ellos lo han ejecutado, lo han llevado a cabo lo que habían planteado. Y saben, ya pasaron como 2 meses desde ese día. Yo te hablo reciente, esto es reciente. Y ese negocio fue un fracaso. Fue una pérdida. ¿Se da cuenta? Hay veces parece fácil. Hay veces parece en teoría, oye, 1 más 1 es 2, no vas a perder. Pero la pregunta que te hago en esta mañana con este tema, ¿cómo saber cuando Dios dirige mi vida? ¿Le has consultado a Dios? ¿Te has tomado ese tiempo de acercarte a Dios y decirle, Señor, respondo que sí o respondo que no? Y pasó un día, pasó 2 días, pasó una semana y Dios no te responde. Tú dices, yo creo que sí, y dices sí. Yo te aseguro, iglesia, que si hubiera dicho que sí, hubiera desembolsado esos miles y miles que tenía que yo desembolsar, hoy estaría quejándome y quizás hoy estaría con problemas también en mi hogar por haber tomado una mala decisión, por haber tomado una mala forma de hacer las cosas. ¿Cuántos cristianos hoy en día? ¿Cuántos hijos de Dios hoy en día estamos haciendo lo que queremos y no lo que quiere Dios? ¿Cuántos no nos estamos dejando dirigir por Dios? Y cuando entramos en oración y cuando escuchamos que hay que consultarle a Dios, entramos a hablar con Dios y no escuchamos respuesta en unos días, lo ejecutamos y luego las cosas salen mal. Es porque Dios no te respondió, porque Él sabía que todo iba a resultar para mal. Y yo lo he vivido. Y hoy te lo puedo decir porque lo he vivido y lo he pasado. No hay nada más hermoso que cuando consultes a Dios, no lo hagas aún si Él no te ha dicho que lo hagas. Porque cuando Dios te dice, hazlo, ¿sabe qué va a pasar? ¡Wow! Las puertas se van a abrir solas. Hermano, hermana, obedezca a Dios, consulte a Dios, déjese dirigir por Él, porque Dios llevará nuestra vida en cosas grandes y hermosas. Porque esa es la voluntad de Él para con sus hijos. David, en el libro de Primera de Crónicas, va y le consulta a Dios a pesar que él tenía experiencia. Y Dios le habla, hermanos, y Dios le da la estrategia. Dios le dice, vamos, escóndanse en este lugar y cuando escuchen el sonar de las balsameras, en ese momento salgan. Y sabe, hermano, hay algo hermoso todavía en la palabra, porque Dios le dice a David algo bonito. Le dice, porque Él saldrá delante, hermanos. Cuando tú obedeces a Dios, no vas solo, es Él que está respaldando tu vida. Por eso es que las cosas te salen bien, por eso es que eres de bendición, por eso es que eres un hombre, una mujer que sabe bendecir, porque Dios bendice tu vida. Porque ven en ti y dicen, wow, cómo Dios hace maravillas en él, en ella. Yo también quiero servir a ese Dios. Pero muchas veces servimos de tropiezo para la gente que aún no conoce de Dios. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a Dios. De nada nos sirve que cargamos día con día una Biblia si nada de lo que está escrito en esta palabra la vamos a hacer caso. De nada sirve, hermano. David consulta a Dios y Dios le habla, Dios le dirige, le da la estrategia y David lo ejecuta. La Biblia dice, hizo pues David como Dios le mandó. Ahí está el secreto, hacer caso a lo que Dios te manda. Y tuvo una victoria contra los filisteos. Tuvo una victoria, hermano. Iglesia de Dios, qué importante es obedecer a Dios y poder tener ese corazón conforme al de Él, hermano, como lo tuvo David. Qué hermoso es obedecer a Dios. Nosotros que aún somos hijos, los que somos aún hijos, y cuando éramos niños, acuérdese que cuando usted obedecía a papá, era premiado. Uno le pedía algo a papá, mamá, y mamá y papá te lo daban con amor y con cariño porque tú eras obediente.
¿Cuánto más el Padre Celestial, iglesia? ¿Cuánto más nuestro Dios Todopoderoso cuando ve nuestra vida, consultándole todo, haciéndole caso? ¿Cuánto más Dios no hará con nosotros? ¿Cómo saber cuando Dios dirige mi vida? Es cuando tú todo lo consultas a Él. ¿Cómo yo sé que Dios va a dirigir mi vida? Es cuando lo que yo tengo en mente, lo que yo tengo planeado, lo que tengo en mi corazón, ese deseo, lo llevo primero a Dios. Y se lo consulto a Él y le digo: papá, Dios, Padre, tengo este deseo, tengo este sentir, quiero abrir este negocio, quiero emprender este negocio, quiero estudiar, quiero irme de viaje, quiero ir a hacer esto. Dime tú, papá, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Y sabes? Él te va a hablar. Dios sigue hablando, Dios sigue respondiendo. Nosotros somos los que muchas veces no lo escuchamos a Dios. ¿Y por qué no lo escuchamos? Porque hacemos nuestra voluntad, porque hacemos lo que nos parece, porque hacemos lo que creemos que está bien, cuando no es así. Tú tienes que tener en esta mañana algo presente. Todos tus planes, llévalos hoy y ponlo a los pies de Dios. Mi hermana Marcela, Dios te bendiga. Gracias por estar en este live. Ahí donde te encuentras en esta mañana. Ahí donde te encuentras en esta mañana. Si puedes, arrodíllate. Si estás parada, cierra tus ojos y saca de tu boca todo lo que quieres hablarle a Dios. Él más que a mí te va a escuchar a ti, porque Él conoce lo que tú necesitas. Él sabe de qué estás necesitando. Él te quiere hablar, hermana. Abre ese corazón. Ven a Él con un corazón sincero. Buenos días, hermana. Bendito sea Dios. Gloria sea el Señor. Amada iglesia, ¿cómo yo sé que Dios dirige mi vida? Es cuando todo yo se lo consulto a Él. ¿Cómo yo sé que Dios dirige mi vida? Es cuando todos mis planes se los pongo en las manos de Él y dejo de hacer mi voluntad para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Mire lo que dice la Biblia, y muchas veces esto te ha pasado. Mire lo que dice la Escritura en Proverbios 14:12. Proverbios 14:12, mira lo que dice la palabra, y esto muchas veces nosotros lo hemos practicado, hermano. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12, anótalo en la tabla de tu corazón para que entiendas que muchas veces hay cosas que a ti te han parecido que está correcto y está bien, pero su fin ha sido un camino que te ha alejado del caminar de Dios. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Oiga bien lo que te voy a decir, iglesia. No puede ser bendición cuando uno toma un camino, una decisión. Vamos a poner un ejemplo. Ay, tengo este sentir, voy a poner un negocio. Yo sé que me va a ir bien porque soy cristiano. Yo sé que me va a ir bien porque voy al culto. No falto a los ayunos, a la Santa Cena, siempre estoy ahí. Dices tú, ¿te parece bien lo que vas a hacer? Vas, tus ahorros lo empleas, ejecutas, alquilas un local, pones tu mercadería. Pasa el mes, no vendes, pasa 2 meses, no vendes y tienes que cerrar el negocio. ¿Qué pasó ahí? Se supone que eres cristiano. Es que no consultaste a Dios antes de. Muchos de nosotros consultamos a Dios después de, no antes, después. Cuando el secreto está consultarle a Dios, hablar con Dios antes de ejecutar algo. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué es un camino de muerte? Porque al tú ejecutarlo sin consultarle a Dios, ¿sabes lo que ocurre? Por haber puesto ese negocio, por haberte ido a estudiar sin consultarle a Dios, ¿sabe qué ocurre, hermano, hermana? Ya faltas a los cultos, ya no oras como antes, ya no lees la Biblia como antes,
Ya no tienes tiempo para buscar de Dios porque estás concentrado en tus tareas, estás concentrado en juntar dinero para pagar tu local, para pagar el personal. Estás tan concentrado en otras cosas y abandonaste a Dios. Por eso la Biblia dice, pero su fin es camino de muerte. Porque mueres espiritualmente. Por eso, amada iglesia, tú tienes que entender que todo lo que tú deseas hacer, tus anhelos, tus sueños, tus proyectos, en esta mañana, ponlo en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios. Haz lo que he aprendido en este corto caminar a hacer, hermano. Muchas veces me he equivocado. Muchas veces he fallado a Dios haciendo mi voluntad. Y he fracasado, he llorado, he perdido. Me he lamentado. Y nuevamente he caído, he fallado en hacer cosas que a mí me parecían que estaba bien en el área empresarial. Cuando tuve que entender que todo lo que yo quiera hacer en esta vida, primero voy y le digo, Padre, tengo este deseo, tengo este sentir. Hermano, hermana, yo te quiero enseñar con el ejemplo. En esta vida que llevo como empresario hace 20 años y solo tengo 12 años en el camino del Señor, yo he logrado en mi humanidad, en mis primeros años del Evangelio, creyendo que porque ahora ya era cristiano, las cosas me iban a salir mejor, abrí muchas tiendas en diferentes distritos. De todas las tiendas que abrí, todas se cerraron el día de hoy. Y solo estoy con una, al cual ese negocio, al cual esa tienda, Dios me inspiró a hacerlo. Dios me guió a ese lugar. Y no solo me guió, sino me lo confirmó después de 3 días de haber ayunado otra vez, de haber consultado a Él si era ese lugar. Hasta el día de hoy, nadie se ha podido cerrar ese negocio. Porque lo que te quiero decir en esta mañana es que cuando Dios abre una puerta, el hombre no lo va a cerrar. Pero cuando Dios no abre una puerta, sí será cerrada, iglesia. Entienda, amado hermano, entienda, amada hermana, que todos tus sueños, tus proyectos, tus anhelos son buenos, sí, hasta un punto, pero de ahí se vuelven malos cuando lo haces sin haber tenido la aprobación de Dios. Porque dice la Biblia, su camino es de muerte. Y vuelvo a repetirte, ¿cómo muere el cristiano? Muere espiritualmente, que por haber puesto un negocio hoy ya no tiene tiempo para hablar con Dios. Que por haber estudiado y tiene muchas tareas ya no tiene tiempo de buscar a Dios. No puede ser una bendición. No puede ser una bendición algo, cualquier cosa que te aleje del amor de Dios. Cuando el Señor nos ha enseñado que más bien busquemos que primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo vendrá por añadidura. Buenos días, amada iglesia, bienvenidas. Entendamos esto, amado hermano, hermanas. ¿Cómo yo sé que Dios dirige mi vida? Cuando tú lo llevas todo en oración y se lo entregas en la mano de Dios. Y no te muevas, hermano, y no te muevas, hermana, mientras Dios no te diga, hazlo. Estás orando por algún día y no hay respuesta, sigue orando el día siguiente. Y no hay respuesta, sigue orando el día siguiente. Pero no lo lleves a realizar mientras Dios no te diga, hazlo. Y cuando Dios te diga, hazlo, Rafael. Cuando Dios te diga por tu nombre, hazlo, hija, hazlo, hijo. ¿Sabes qué va a pasar? Será de bendición. Y tú serás también de bendición. Pero ya sabes, consúltaselo a Él. Déjate dirigir por Él. Yo entendí esta palabra. Por eso es que doy gracias a Dios que tomé la buena decisión de decir no a este proyecto que, entre comillas, que en papeles estaba todo bien. Pero no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Y sabe, hermano, te voy a decir esto. ¿Cómo yo sé que Dios me está dirigiendo? Hay algo que Él pone en ti. Hay algo que hay en ti. ¿Sabes qué es eso? Se llama paz. ¿Te has dado cuenta
¿Te has dado cuenta, amigo, hermana? ¿Te has dado cuenta que cuando vas a hacer algo, en ti mismo está la duda? Oye, ¿y miré bien? Oye, ¿y será lo correcto? ¿Tú crees que funcione? ¿Tú crees que me vaya bien y no fracase? Y tienes muchas dudas, ¿verdad? Hay intranquilidad. No hay seguridad. Es una alerta. Es una alerta. Esa intranquilidad, esa inseguridad te tiene que decir a ti: alerta, SOS, anda y consúltaselo a Dios. Alerta, puede que vayas a fracasar. Alerta, anda y consúltaselo a Dios. Y cuando tú vienes a Dios, y si Dios te pone paz en tu corazón, Dios te habla. Amén. Pero cuando no, es un peligro que te lleva a la muerte espiritual. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, mire lo que dice el Salmos capítulo 37. Anótalo, tienes que entender esto. Mire lo que dice el Salmos 37, versículo 23 al 28. Salmos 37, versículo 23 al 28. Yo deseo que lo anotes. Anótalo, por favor. Salmos 37, 23, 28. Te va a servir. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmos 37, 23 al 28. Por Jehová, óigalo bien, hermano. Gracias, hermana. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Por quién? Por Dios. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Escucha, hermano, si puedes buscarlo, abre la Biblia juntamente conmigo y entiende que es Dios hablándote. Esto no es un invento, es palabra de Dios. Salmos 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Joven fui y he envejecido, dice el salmista. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Óigalo bien. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Te va a encantar lo que sigue. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Por siempre serán guardados. Alabado sea el Señor, iglesia. Gócete en esta mañana. El Señor te habla en su palabra y te dice que todo tiempo Él te va a sustentar, te va a bendecir. Pero Él ama la rectitud y no te va a desamparar. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta que qué importante es saber cuando Dios dirige mi vida? Qué maravilloso es saber, hermano, hermana. Y te voy a decir algo más. Proverbios 20:24. Proverbios 20:24. Vamos a hablar palabra de Dios. Proverbios 20:24 dice de esta manera: de Jehová son los pasos del hombre. Y hay una pregunta: ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo entenderemos el camino de Dios cuando vamos y nos dejamos dirigir por Él? Porque no lo vamos a comprender en nuestra humanidad. Es Él el que nos va a hablar. Y en Proverbios 20:24 dice el Señor: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Y esta misma palabra de Proverbios 20:24 te lo voy a leer en una Biblia de estudio que tengo acá en casa, al cual siempre la utilizo para comprender al castellano más. Mire lo que dice en esta versión de Biblia para todos. Nadie sabe cuál será su futuro. Oiga bien, iglesia, Proverbios 20:24.
Nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. Eso es cierto. Tú, yo, no sabemos qué nos espera incluso hoy en esta tarde. Nadie conoce su futuro, pero el que sí lo sabe y lo conoce es Dios. ¿Y qué nos corresponde y qué nos toca a nosotros? Dejarnos dirigir por Él. Que nuestra vida, hermano, que nuestra vida, hermana, vaya en la dirección del Señor. ¿Qué versión es? Se llama Biblia para Todos, hermana. Ya la tengo bien antigüita, por eso que la tuve que forrar con tela, ya que yo trabajo con telas. Mira mi Biblia, hermanas. La tuve que forrar con tela, es una Biblia muy antigüita ya. Se llama Biblia para Todos. Me ayuda mucho. O traducción en el lenguaje actual también la conoce. Entiende, iglesia. Nadie sabe cuál será su futuro, por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida, dice la palabra. Déjate dirigir por Dios, iglesia. Déjate dirigir por Dios, amada iglesia, amado amigo, hermana que me estás oyendo y mirando. Todo ponlo en consulta a Dios. ¿Por qué cuando estamos enfermos vamos corriendo a buscar la consulta de un médico? ¿Por qué cuando nos duele la cabeza vamos corriendo a una farmacia a comprar una pastilla? ¿Por qué de esa misma manera todo lo que quieres hacer, todo lo que anhelas hacer, todo lo que hay en ti hacer, no vas y se lo consultas a Dios? Cuando la Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Es por Dios, hermano. Es por Dios. La Biblia es nítida y es clara. Tenemos un ejemplo muy claro en la palabra. Al mismo Señor Jesús. Mire lo que dijo Jesús, hermano. Esto está en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 38. San Juan 6:38. Mire lo que Jesús mismo va a hablarte. San Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire lo que está diciendo el maestro por excelencia. Mire lo que está diciendo Jesús, hermano. Yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué necesitas hacer tú? Necesitas hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad, no lo que a ti te parece, no lo que tú crees, no como tú piensas. Jesús te está diciendo en esta mañana: yo aquí en la tierra hice no mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Porque en su humanidad, Jesús no quiso pasar la cruz del Calvario. No quiso. En su humanidad dijo: Padre, que esta copa pase de mí. Pero al mismo tiempo dijo: mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y eso es lo que tú tienes que entender en esta mañana. Hoy podemos disfrutar del regalo de la vida. Y no tenía un tema para este programa que venimos haciendo desde el día lunes. Y Dios me pudo inspirar y trajo esta palabra para ponerlo a ¿cómo llamarlo? A este culto virtual, a esta forma de predicar su palabra, evangelizar su palabra. Por eso este programa se llama Transformados por su presencia. Porque no soy yo el que te va a cambiar a ti. No es mi palabra el que te va a cambiar a ti. Tú vas a ser transformado por la presencia de Dios, hermano. El Espíritu Santo es el que traerá, redarguirá tu corazón. Y tú decidirás tomar esa decisión de servirlo al Señor. Bendito sea Dios. Jesús lo aclara y dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bendito sea Dios.
cuando tú haces la voluntad del Padre Celestial, hay algo que este mundo nunca te lo va a robar. Nadie, nadie. Te dejo con esta palabra. Mire lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 26, versículo 3. Abra la palabra del Señor. Ahí, hermano, hermana, que he visto que me estás escribiendo. Susi, si tienes la Biblia en la mano, así sea descargada en el celular, ábrela, hermana, ábrelo, hermano. Mira esta palabra para ti. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz. Oiga bien, iglesia, esta palabra. El Señor dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos en esta mañana quieren tener paz en su corazón, en su vida? ¿Cuántos en esta mañana, los que de repente aún no hemos salido al trabajo, queremos salir en paz? Queremos salir en gozo, queremos salir con esa tranquilidad a trabajar, a estudiar, a laborar, a nuestros quehaceres. ¿Cuántos? Amén, dígame ahí, gracias, gracias, dígame. ¿Cuántos queremos tener esa paz? Pero ¿qué sucede, hermanos? Hemos confiado en Él, hemos creído en Él. Y cuando tú confías en Dios, el Señor pone y te llena de completa paz. Vas al trabajo, hay problemas, hay errores, se levantan contra ti tus compañeros, pero tú estás en completa paz. Estás en tu negocio, ya se hizo la mañana y no has vendido, ya se hizo la tarde y no has vendido, ya estás a punto de cerrar faltando 1 hora y no has vendido, pero tú estás en completa paz. Y cuando uno está en paz, ¿sabe qué sucede? Todas las cosas obran a bien. A dormir. ¿De qué lugar nos saluda, hermano Jonathan? Bendito sea Dios. Amada iglesia del Señor, déjese dirigir por Dios. Gloria al Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar acá. Bendito sea Dios. La gloria sea para Él. Déjate dirigir por Dios, amada iglesia del Señor. Ese es el tema de esta mañana. ¿Saben, hermano? Ahí usted ve en el título, Transformados por su presencia, que es el tema, es el nombre de este programa. Y ahí usted ve un número, ¿verdad? Ahí está mi nombre. Si usted siente y desea, hermano, grábelo, escríbame al WhatsApp para poderle incorporar al grupo que hemos formado. ¿Para qué? Para poder seguir uniéndonos buscando de Dios. Para que cuando alguien de todos tenga un problema, todos estemos para orar por él. Escribe ese número al WhatsApp y yo le estaré agregando. Y estaremos en este grupo al cual se llama Transformados por su presencia. Bendito sea Dios, porque es el Dios Todopoderoso quien tiene que cada día transformar y cambiar nuestras vidas. Amada iglesia, necesitamos entender que en esta vida nosotros tenemos que caminar siendo dirigidos por Él. No hacer las cosas ya que nos parece, hermano. Ya no hacer lo que yo quiero. Bendito sea el Señor. Yo ya no quiero hacer lo que yo quiero porque he entendido que me ha estado yendo mal. ¿No se ve, hermanos? ¿Así? Gloria a Dios. Iglesia del Señor. Hoy la palabra ha sido clara y nítida como siempre lo es. Hoy la Biblia se interpreta a sí misma y nos da a entender algo poderoso. Ok, tiene razón. Voy a sacar esto.
Ahora sí, hermanos, ahora sí se nota. Gracias. Gracias. Ya lo retiré lo que estaba tapando. Iglesia del Señor, todo lo que quieras hacer, todo lo que deseas hacer en este mundo, hermano, que sea en la voluntad de Dios. Acuérdate algo: se vienen cosas para toda esta humanidad al cual no lo ha pasado nunca esta tierra. Lo que hemos vivido años atrás ha sido el inicio, ha sido principio de dolores. Hoy se vienen cosas grandes para toda esta humanidad, pero solo los que esperan en Jehová, los que caminan en la rectitud, los que caminan obedeciéndolo, los que caminan confiando en Dios y se dejan dirigir por Él, el Señor los guardará. Así que, amado hermano, deja ya de hacer lo que tú venías haciendo y comienza a hacer la voluntad de Dios. Deja ya de hacer lo que a ti te parecía bien y comienza a poder consultarle todo a Dios. Señor, ¿es tu voluntad? No hay respuesta. No digas aún amén, porque luego vas a llorar, porque luego vas a fracasar. Tenlo por seguro que es así, porque el Señor te dice en su palabra: separado de mí, nada puedes hacer. Si yo no estoy presente en lo que tú vas a edificar, si yo no estoy presente en lo que tú quieres hacer, no va a resultar para bien. No va a resultar para bien, más bien va a resultar para mal, porque te vas a alejar de buscar a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria damos a Dios por esta mañana hermosa que hemos compartido, por esta mañana hermosa que hemos vivido. Así que, pueblo del Señor, Dios nos dé las fuerzas necesarias. Sigamos orando unos por otros, porque todos los necesitamos. ¿Saben, hermanos? Ayer en la noche, toda esta mitad de cuerpo se paralizó. Me entró un dolor y hasta el día de hoy lo sigo teniendo. Y humanamente pensé ya no salir a transmitir. Siento mucho dolor, no sé qué tengo, no sé qué me pasa. Ayer en la noche sucedió, de la nada. Pero yo quiero hacer cada día la voluntad de Dios. Y que sea Él guardándome, guiándome, dirigiéndome, dando las fuerzas necesarias. Así que, amada iglesia, te dejo esta palabra en esta hermosa mañana. Todo lo que hoy necesitas hacer es consultarle a Dios, es preguntarle a Dios, es de dejar que Él te dirija, que Él te guíe. Amén.